Ahora sí. Entonces, la clase que vamos a trabajar hoy se llama Introducción a la hipnosis ericksoniana. Como son 3 horas, pues va a ser muy introducción. Y lo que me interesa es que hagamos también parte práctica, porque sabemos que esto corresponde a la formación de la programación neurolingüística, es decir, sobre todo en el máster en PNL, el segundo nivel, se trabaja más con el área de la hipnosis, la importancia que tiene el lenguaje. Entonces, esto es una herramienta muy útil. Yo os voy a decir un poco el para qué es útil. Yo las aplicaciones que le encuentro al lenguaje ericksoniano sirve para dar discursos, para impartir conferencias, mesas de negociación, ventas, clases de yoga, como herramienta de autorrelajación, incluso en momentos, por ejemplo, vamos a decir, estresantes, lo que puedes hacer si tú hablas más bajo. Por ejemplo, tú imagínate, te encuentras con una persona que está muy nerviosa, está muy estresada. Si tú le hablas más alto y más rápido, al final no le ayudas a que se relaje. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar hoy es lenguaje ericksoniano. Entonces, hay algo que se llama hipnosis clásica y hay otra que se llama hipnosis ericksoniana. Esta es la hipnosis ericksoniana que parte del doctor Milton Erickson. Entonces, simplemente como para que sepáis algo del doctor Milton Erickson, él nació en el año 1901, falleció en 1980, nació en Estados Unidos. Con 17 años dijeron a su madre que, bueno, él tenía poliomielitis, pero estando en el hospital le dijeron a su madre que de esa noche no pasaba, que no, lo que es la poliomielitis le estaba dificultando la respiración y ya esa noche era la última. Entonces él, siendo adolescente, escuchó lo que le dijeron los médicos, entonces él lo que hizo fue un súper esfuerzo para mantenerse vivo toda la noche. Y cuando vio que salió el sol, dijo, mamá, estoy vivo, llorando. Entonces en ese momento se dio cuenta que su vida no podía depender de los médicos, porque los médicos hacían todo lo que podían, pero no podían hacer más. Dijo, bueno, a partir de ahora me toca hacer mi trabajo para salir adelante. Entonces él estuvo en silla de ruedas mucho tiempo, no se podía mover, no podía hablar, y lo que hacía era observar constantemente. Entonces, claro, gracias a ese nivel de observación que desarrolló, la PNL más adelante trabaja lo que es la calibración. Entonces él fue un experto en calibración. Imaginaros que él estaba en una silla de ruedas, que no se podía mover, no podía hablar, lo que hacía era observar constantemente. Iba una enfermera a la casa y, por ejemplo, le ponía una toalla en el cuerpo, la enfermera le cogía la mano y le decía, ¿dónde tienes la mano? Se la había puesto en el pecho e intentaba que él tuviera esa capacidad propioceptiva de darse cuenta, reconocer su cuerpo, porque lo tenía dormido por el tema de la poliomielitis. Entonces él poco a poco tuvo que reaprender, que es lo que busca la PNL, la programación neurolingüística. Lo que busca es desaprender lo que ya no queremos para aprender a hacerlo como sí queremos hacerlo. Entonces él tuvo que volver a aprender a caminar, y gracias a un bebé que tenía una hermanita, él pudo observar los movimientos que desarrollaba el bebé para aprender a caminar. Y entonces utilizó ese aprendizaje del bebé para reaprender a caminar. O sea, que él vivió una situación realmente dura. Gracias a esa situación, pues, bueno, en el futuro hizo un gran trabajo. Él, toda la parte física, estuvo practicando canoa durante un tiempo, o sea, que desarrolló la parte física, cogió mucha fuerza. A nivel cognitivo, estudió la carrera de medicina, se especializó en psiquiatría. Y en la universidad se dio cuenta que él lo que había hecho durante todo ese tiempo era autohipnosis. Es decir, que él había estado entrenando mentalmente todo un estado de autosugestión, que lo que se había hecho era autohipnosis. Y se dio cuenta que lo que él estaba desarrollando tenía ciertas distinciones con lo que era la hipnosis clásica. Por eso nosotros le llamamos hipnosis ericksoniana. Es decir, que este es uno de los padres de la programación neurolingüística. En la década del 70, cuando estaban haciendo la PNL, Gregory Bateson, que era un experto de comunicación, profesor en la Universidad de Santa Cruz de California, que era justamente donde trabajaba como profesor John Grinder y donde era alumno Richard Bandler, entonces él les presentó a Milton Erickson y ellos tuvieron la oportunidad de aprender con este genio. Más adelante, él se dio cuenta de dificultades que él había tenido. Por ejemplo, cuando miraba un diccionario desde muy pequeño, él no sabía que arriba estaban lo que es las letras para poder
para poder buscar con más rapidez la palabra. Entonces él lo que hacía, cuando estaba aprendiendo a utilizar el diccionario, leía palabra por palabra, hasta llegar a la que quería, y eso lo que hizo fue desarrollar una habilidad lingüística impresionante. Cuando se ponía a hacer hipnosis, que son desde el lenguaje, son con palabras, el hombre tenía un lenguaje súper amplio, una habilidad impresionante. Entonces, para empezar, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es una técnica. Nosotros ahora hemos hecho ya 6 módulos de la formación de PNL y hemos trabajado muchas técnicas, ¿sí?, de programación neurolingüística. Entonces, que sepáis que la hipnosis es una técnica, ¿sí? Ahora, ¿cómo usamos la hipnosis ericksoniana en la PNL? Lo utilizamos para crear relajaciones y visualizaciones. Es decir, cuando tú guías a una persona en un ejercicio, si tú utilizas un lenguaje apropiado, vamos a decir que es un lenguaje como cariñoso con la persona, un lenguaje cercano, tienes un ritmo más tranquilo cuando hablas, un volumen más bajo, lo que ayudas es a que esa persona se relaje. Cuando se relaja, le permites que se conecte entre en un nivel más profundo, ¿sí? Es decir, que en el mapa de la mente, que lo tengo por aquí, el iceberg, a ver si lo encuentro ahora, que me lo regaló el otro día Marianne, ¿sí?, que es compañera de la formación de Santander. Entonces lo que hacemos es acceder con más facilidad al inconsciente, que esto es una metáfora de la mente, es cómo llegar a la parte profunda, que es entre el 93 y el 95% de nuestros comportamientos son inconscientes, y entre el 5 y el 7% son conscientes. Entonces lo que buscamos con esta forma de hablar es acceder con más facilidad al inconsciente. A nivel lingüístico utilizamos el lenguaje analógico. Entonces os voy a recordar temas que venimos trabajando en el primer módulo, pero al haber tantos contenidos puede ser normal que no nos acordemos qué es el lenguaje analógico. El lenguaje digital es, por ejemplo, cuando habla un robot. Sí, alguien va a la gasolinera y la máquina esta de poner gasolina te habla de repente que gracias por poner gasolina, que puedes ir a pagar, o gracias por venir, te esperamos. Lo mismo dice la máquina de tabaco, ¿sí? Su tabaco, gracias. Es decir que el lenguaje, o sea, cuando habla una de estas máquinas, estas máquinas no pueden subir el volumen o bajar el volumen, o hablar más rápido o hablar más bajo, ¿sí? Más lento, perdón. No pueden no hay una cadencia cuando hablan, no le ponen énfasis a las palabras. Es decir, que eso es un lenguaje digital, dicho como por un robot. Es decir, que son las palabras, el contenido de lo hablado. Y después, por otro lado, tenemos el lenguaje analógico, que es el cómo dices lo que dices. Acordaros ese estudio de Albert Mehrabian que pusimos en el módulo 1, que lo que hizo este experto en comunicación, estudió personas después de situaciones de enfado. Es decir, personas que se habían enfadado, les preguntó, ¿con qué te has quedado más de la situación? Y en situaciones de enfado, es decir, de alto contenido emocional. Entonces te quedaste más con las palabras que se dijeron, con el cómo se dijeron las palabras o cómo se dijeron con el cuerpo. Entonces el 55% de lo que se quedó de la mayoría de las personas son los aspectos corporales. Cuando decimos aspectos corporales decimos la respiración. Cuando alguien se pone nervioso, la respiración suele ser más alta, más rápida. ¿Cómo son las expresiones? ¿Sí? Los movimientos, a veces utilizan el dedo como si fuera un palo, ¿no? En lenguaje no verbal dicen que si tuviera un palo la persona te estaría dando. Si alguien que te hace así con el dedo. Después el movimiento de los ojos. En japonés hay una palabra que se llama sanpaku, que significa 3 lados blancos. Cuando una persona está muy alterada, abre mucho los ojos. Entonces no solamente ves un lado blanco, el otro lado blanco, sino también la parte de arriba o la parte de abajo. Es decir, cuando alguien se altera mucho, abre mucho los ojos, y normalmente cuando alguien está muy alterado, no suele pestañear. Es decir, tú ves a alguien que tiene la mirada, los ojos muy abiertos, y genera cierta tensión. Estamos hablando de, acordaros que hablamos de un modelo del cerebro que planteó Paul MacLean en el año 78, un neurocientífico. Dice que tenemos un cerebro reptiliano, el límbico emocional y el neocórtex, que es donde se desarrolla el área del lenguaje. Entonces el cerebro reptiliano, cuando alguien te mira fijo durante mucho tiempo, no pestañea, ese cerebro se activa. ¿Bien? Entonces puede decir atención. Esta persona, sí, dicen que cuando alguien pestañea es como mirada de enamorado. Si miráis las noticias,
¿sí? En un noticiero, daros cuenta de los reporteros en la calle que tienen el micrófono, cómo pestañean constantemente. La inteligencia artificial, lo que están haciendo los robots, pestañean. Analizar esto que os comento, tanto podéis mirar los robots, podéis mirar, que hoy va a haber cada vez más robots, lo sabemos. Entonces, mirar en las noticias, las personas cuando hablan, cómo pestañean constantemente. Lo que hacen es suavizan la mirada. Y tu primer cerebro, el cerebro reptiliano, lo que se siente es más tranquilo. ¿Sí? Se siente más en calma, es decir, se siente más seguro. Entonces, después, las posturas corporales es también con lo que más nos quedamos. ¿Sí? Cuando alguien abre el pecho, está comunicando algo. Cuando alguien tiene una postura como más encorvada, es decir, los hombros cerrados, también comunica. Después, el aspecto exterior de las personas, cuando alguien, por ejemplo, se altera, o se le nota la vena del cuello, o se le nota la vena de la cara, o se pone más rojo, ¿sí? Después, con lo segundo que más nos quedamos es la calidad de la voz. Es decir, la intensidad con la cual hablamos. No es lo mismo decir mamá que decir mamá o mamá. ¿Bien? Entonces, la intensidad con lo que tú lo dices, el énfasis que le pones, atribuye distintos significados. Es decir, que esto en PNL lo llamamos metamensaje, que es lo que va más allá del mensaje, la estructura profunda del lenguaje. Sabemos que una palabra dicha de una manera puede significar algo diferente, así lo dices de otra manera. Entonces nos quedamos más con la velocidad, con el tono, el ritmo, el timbre, la cadencia, el volumen. Eso en el estudio que hizo Albert Mehrabian era el 38% de lo que más nos quedamos, y con lo que menos nos quedamos, con el 7%, es la comunicación digital. Es decir, las palabras y el contenido de lo hablado. Estamos diciendo que esto es un estudio sobre comunicación de alto contenido emocional. Quedaros con esto, es decir, que podemos tener una conversación con amigos, con familiares, con un volumen tranquilo, un estado tranquilos, y los porcentajes no van a ser los mismos. Igualmente, siempre con lo que más nos quedamos, aunque no sea el mismo porcentaje, es primero con lo no verbal, ¿sí? Que es lo analógico, es decir, con lo corporal, después con la calidad de la voz, y lo último con lo verbal, es decir, con lo digital, las palabras y el contenido de lo hablado. Entonces, ¿qué más? ¿Para qué más sirve cómo utilizamos la hipnosis ericksoniana en la PNL? Acompasamos la respiración también. Es decir, cuando una persona, tú por ejemplo estás hablando con alguien, quieres conectar, no solamente acompasamos la postura corporal, las palabras, sino que también la respiración. Imitas la respiración y entras como en sincronía con esa persona. Milton Erickson, siendo adolescente, un día pasaba por una iglesia y se dio cuenta, había un coro cantando dentro y los veía a todos como un estado de éxtasis. Entonces el chaval, que era súper observador ya desde pequeñito, se dio cuenta que algo que tenían en común todas esas personas era la respiración. Para alcanzar ese estado, todos inspiraban y luego exhalaban cantando, es decir, que estaban acompasando la respiración, estaban generando como una sincronía, ¿bien? Es decir, que todos estaban acompasando. Y a través del acompasamiento, evidentemente, toda esa energía, todo ese entusiasmo generaba como una energía muy potente. Después, algo entonces muy importante en la hipnosis es la calibración. A ver cuánto tiempo tenemos después para practicar, y me gustaría hacer una técnica que requiere mucha creatividad, que es meter un gazapo. Tú estás guiando a alguien, metes un gazapo y te das cuenta qué pasa. Entonces, algo muy interesante justamente es que hemos visto en el módulo 1, el módulo de comunicación, lo que es el metamodelo. Yo estoy ahora recordando mucho contenido, ¿sí? Estoy como para poder ir como a la parte práctica, estoy recordando contenidos. Entonces, el metamodelo, generalizamos, omitimos y distorsionamos. Como un embudo dentro de la comunicación. Tú lo que haces preguntas para desmontar esas generalizaciones, omisiones y distorsiones. Por ejemplo, si alguien te dice es que las mujeres sois todas iguales, o los hombres sois todos iguales. Entonces, lo primero, los hombres sois todos iguales. Ahí hay una generalización. Lo que hacemos en PNL, en lugar de entrar al trapo, a discutir, preguntamos, ¿todos son iguales? Entonces ya le haces a la persona reflexionar. Entonces, generalización, omisión. ¿Todos los hombres somos iguales en qué? Evidentemente ahí hay una omisión, no se está diciendo en qué somos iguales. Y hay una distorsión, cuando dicen las mujeres o los hombres son todos iguales, pues alguien conoció por ejemplo, mujeres que tienen un patrón común y las meten en el mismo saco.
Entonces, ¿qué es lo que hace el lenguaje ericksoniano? El lenguaje ericksoniano es inespecífico. No es específico como el metamodelo. El metamodelo busca con las preguntas llegar como a qué ha querido decir esa persona a nivel profundo, en la estructura profunda que recién comentaba. Ahora, el lenguaje ericksoniano es inespecífico. Entonces tú, por ejemplo, estás hablando, haciendo una inducción a alguien. Una inducción es generar un estado de trance, un estado más profundo, que ahora comentaremos sobre ello, y lo que haces es, utilizas un lenguaje inespecífico, es decir, puedes recordar ese día la temperatura, y si tú dices la temperatura, no estás diciendo, puedes recordar ese día el sol, porque si ese día no se veía el sol, la persona dice, hostia, que yo ese día no recordaba el sol. Entonces ya generas que la persona es como una pequeña incongruencia, y activas el consciente. Lo que buscamos con el lenguaje ericksoniano, que esto lo llamamos yes set, es utilizar síes para que esa persona, cuando empiezas, diga sí, 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 y entonces lo que haces es superas la barrera del consciente para acceder al inconsciente. Es decir, que lo que estábamos mostrando aquí, el mapa del iceberg, tienes que superar la barrera del consciente para acceder al inconsciente. Y si tú generas varios síes al principio de la conversación, generas que la parte consciente debilite esas resistencias para poder llegar con más facilidad al inconsciente. Por ejemplo, doy formación en ventas. Entonces, en los cursos de ventas hay personas, ahora tengo la semana que viene una lanzadera de empleo, que son personas que están buscando empleo, y entonces lo que me contratan es inteligencia emocional, herramientas de comunicación, o sea, me contratan para distintos temas, y uno de ellos que voy a trabajar, esto va a ser a finales de junio, el 17 de junio, lo que voy a hacer es cómo llamar por teléfono para concertar citas, ¿sí? Que puedes llamar o para una negociación que tú quieres ofrecer un producto, o cómo hacer para conseguir hablar con la persona que quieres hablar de esa empresa, por la razón que sea. Entonces, algo que enseño es las herramientas de Yes Set. Es una herramienta muy sencilla. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Como sabéis, hoy, sábado 30 de mayo de 2020, hemos comenzado la sesión a las 4 de la tarde, terminamos a las 7, estamos reunidos hablando del lenguaje ericksoniano. Entonces, lo que acabo de decir son todas cosas que no son, ninguna es trascendental, son todas cosas reales. Entonces sabemos que es el 30 de mayo. Tal vez alguien dice, pues no sé qué día es, pero si él lo dice, pues será 30 de mayo, ¿no? Que hemos comenzado a las 4 y terminamos a las 7, pues es lo que hemos acordado. Entonces tu cerebro habrá dicho que sí. Que estamos reunidos para trabajar el lenguaje ericksoniano, también es cierto. Es decir, he dicho 3 cosas que son ciertas y tu cerebro lo que hace es decir sí, sí, sí. Es decir, que son cosas muy sencillas que he utilizado para que tu cerebro, la parte consciente, diga sí, 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 y así poder acceder con más facilidad al inconsciente. Cuando alguien, por ejemplo, te llama por teléfono para venderte algo, si genera mensajes como incongruentes o genera como un pequeño, como decir, conflicto, ¿no? Como cosas, pero conflicto quiero decir conflicto con el consciente, como una pequeña resistencia, tu consciente se resiste y entonces no va a aceptar con tanta facilidad lo que viene después. Por eso la clave es, siempre que puedas, para la vida, en general, busca lo que tienes en común con las personas. Busca que haya buen rollo. Estamos hablando para tu paz interior, para tu felicidad. ¿Bien? Entonces busca lo que tengáis en común. Evitemos discusiones. Evitemos querer tener la razón. Esto hay una amiga que está haciendo el máster ahora que se llama Rosa, que ha sido la matrona que acompañó el nacimiento de mis 2 hijos. Ella decía en la consulta, cuando me encuentro con una persona que quiere tener razón, yo pienso, pues para ti la razón y para mí la paz. Es decir, busquemos cosas que nos acerquen a las personas, que eviten el conflicto. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, para mí Techu, la mujer de Gustavo, de mi padre, es una experta en esto. Cuando estás hablando con ella no te contradice en ningún momento. Es como que acompasa de todo que sí, todo que sí, todo que sí. Y cuando tiene que decir que no, dice que no. No es que no sepa poner límites. ¿Bien? Evidentemente sabe, tiene mucha habilidad. Pero ¿para qué vas a querer tener razón? Es decir, ¿cuál es el beneficio? Evidentemente hay una necesidad a nivel profundo. Esto me pasa con mi hija de 4 años, ¿no? Hace poco decía, yo tengo razón. Después se le pasó. Nosotros decíamos, ¿de dónde sale esto de tener que...? Ahora que lo pienso, puede ser que cuando dejó el cole dejó de tener razón. Puede ser que haya venido ahí.
No es que yo no quiera asumir mi parte, ¿no? Que yo veo lo que hay detrás, digo, sí, ahí cuando veo cosas, ¿no? Digo, esto viene de mí. Así que bueno, que estas son herramientas que vamos a trabajar. Entonces os recordamos, ¿para qué usamos la hipnosis ericksoniana en PNL? Creamos relajaciones y visualizaciones. Entrenamos el lenguaje analógico. Acompasamos la respiración de la otra persona. Calibramos. En la mayor parte del tiempo cuando guías una inducción es calibrar, ver que vas bien, por ese camino vas bien. Utilizas un lenguaje inespecífico. El otro día con el grupo de Gijón, sí, estuvimos la semana pasada clase en el módulo del origen de las emociones, y entonces a una compañera que hoy no está aquí presente, lo que hice fue, estaba haciendo un ejercicio y a mitad del ejercicio introdujo un cuento. ¿Sí? Metí un cuento, metí una historia y entonces le pregunté con qué se había quedado de la historia. ¿Qué es lo que sucede cuando tú cuentas un cuento, una historia, una anécdota, utilizas un símbolo? Tu inconsciente busca la mejor respuesta. Es decir, yo le pregunté, vale, ¿y con qué te quedas? Para lo que estábamos trabajando, yo le conté una historia. Entonces, ella dijo una cosa, dijo dos cosas, y le pregunté, ¿y qué más? Dijo, quizás. Y ya cuando viene el quizás, lo que me está diciendo, ese mensaje me lo está dando desde el consciente. Porque yo le pregunté, ¿y qué más? Esto es importante porque, ¿y yo cómo sé que me estoy comunicando con el inconsciente? Claro. Tú dices, ¿y tú cómo sabes que esa respuesta viene del inconsciente? Porque nosotros lo que buscamos es que la respuesta que buscamos generar en esa persona que venga directamente del inconsciente, porque la PNL dice, tú tienes todos los recursos que necesitas. Tienes todos los recursos que necesitas. Entonces lo que hace la hipnosis ericksoniana, accede a tu inconsciente para obtener esos recursos. Lo que quiere es que tú saques esas herramientas que tienes para utilizar para esa situación en concreto, para ese objetivo. Es decir, cuando alguien hace una hipnosis ericksoniana, tiene un objetivo. ¿Sí? Esa persona tiene un objetivo. Algo quiere. Entonces, Lourdes, levanta la mano si querías decir algo, por favor. No, vale, pues había activado el micrófono. Genial. Entonces, seguimos. Hay unos niveles de la mente, ¿sí? Es decir, que el cerebro funciona a ciclos por segundo. Es decir, que tu mente tiene como ondas. Fijaros el electrocardiograma, ¿sí? Cuando veis en una película, por ejemplo, cuando muestra así como las ondas, tu cerebro también se mueve así por ondas. Incluso los dos hemisferios cerebrales pueden ir a distinta frecuencia de ondas. ¿Sí? Entonces esto os lo comenté con una compañera con la que trabajaba en Mallorca ya hace bastantes años dando esta formación de PNL, Gemma Rovira. Ella trabaja en un equipo que se llama Neurofeedback. Es psicóloga, te conecta los electrodos al cerebro. Ella me dio una lectura, luego otra lectura, y al último me dijo, Germán, piensa en algo que ames. Cerré los ojos, me conecté con algo que amaba y me mostró cuando terminó el estudio cómo con las lecturas cada hemisferio iba a su bola. Pero en el momento en que yo conecté con algo que amaba, se generó una sincronía, ¿sí? En el cerebro, es decir, que los hemisferios ya no dejaron de ir cada uno a su bola, y eso se llama coherencia cardíaca. Cuando tú conectas con algo que amas, se genera una coherencia con el cerebro y se genera una estabilidad. Porque el cerebro es el órgano, el músculo que más información envía al resto de los órganos, menos si hablamos con el corazón. Por el corazón le envía más información al cerebro de la que recibe. ¿Sí? El corazón le envía más información al cerebro que la que recibe. Por lo tanto, cada vez que quieras sentirte bien, puedes conectar con algo que amas, pensar en algo que amas. Para eso ya conocéis la técnica de anclajes. Te haces un anclaje de un momento de tu vida en el cual sentiste mucho amor, o piensas en algo que te gusta mucho, una comida que te guste mucho, tu mascota, es decir, algo que tú te encante, ¿sí? Un hobby, un deporte, lo que sea, algo que a ti te encante. Y entonces tú conectas con eso y eso genera en tu cerebro una coherencia, es decir, que te genera un estado muy potente. Entonces nosotros vivimos a nivel de ondas en el día a día, en este momento, cuando estamos despiertos, estamos en un estado beta, que es entre 14 y 35 ciclos por segundo, hablando de ondas. Y lo que buscamos es de beta pasar a un estado alfa, ¿sí? El estado alfa es cuando, por ejemplo, tú te estás quedando dormido, estás ahí en la cama, medio como ese nivel de relajación. Cuando todavía no te has quedado dormido,
¿sí? Que ahí ya estás entrando, cuando ya entras en el estado teta, se dice, pasa que en castellano decimos zeta, porque teta aquí parece un poco gracioso, pero bueno, el estado es teta, ¿sí? Entonces, eso ya es cuando estás durmiendo. Pero buscamos estar en estado alfa, es decir, que es un estado muy relajante. Y eso lo vamos a hacer ahora, ¿bien? Vamos a practicarlo. Yo estoy explicando para que se entienda y vamos a pasar a la práctica. Entonces, voy a guiar un ejercicio para todas, para todos, que se llama Buscando un trance natural sin contenido. Ese ejercicio lo tenéis en el material de comunicación en la página 29, os lo he enviado igualmente por correo electrónico para que lo tengáis a mano. Ahora lo que os voy a proponer es que vosotros experimentéis la dinámica. Es decir, que os voy a guiar para todos, ¿sí? Entonces, el ejercicio, ¿cuál es el objetivo? Lo que busca es trabajar la posición corporal, la respiración, generar calma y centramiento, busca una conexión profunda y después sale. Es decir, que lo primero, busca una posición cómoda para el cuerpo. Tú imagínate, una persona cuando va a meditar, lo primero que busca es comodidad, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo que tener una postura cómoda. Si yo no tengo una postura cómoda, pues mi cuerpo va a emitir como una alarma, como una señal, como una paloma mensajera a mi mente, si estoy incómodo, estoy incómodo. Entonces esto sucede en la meditación. Mi mujer trabaja como profe de yoga, entonces ella comenta, y de meditación, y ella comenta en la meditación, que es un área que le encanta, es decir, lo que busca el yoga es llegar a la mente, ¿sí? No es tanto el hatha, lo que se trabaja o se vende muy bien en Occidente, que es la parte física. Lo que busca el yoga es llegar a la mente. Patanjali, no se sabe si fue un filósofo o un grupo de filósofos, tiene unos sutras, que creo que son 192 sutras, que lo que está diciendo más o menos es un camino para llegar a un nivel de evolución, y lo que busca es llegar a la mente de la persona. Lo que dice es que la mente es como un caballo salvaje que hay que aprender a controlarlo. Pero tú imagínate que te encuentras con un caballo salvaje, pues probablemente no te resulte fácil controlarlo. Lo primero que tienes que hacer es observarlo para conocerle. Esto es lo mismo con la mente. No intentes controlar tu mente si ni siquiera estamos acostumbrados a observarla. Lo primero es meditar para observar cómo funciona la mente. Entonces, cuando una persona, que la metáfora que ella utiliza en las clases ahí de meditación, dice, pues cuando tú ya estás en una postura meditando y de repente tu cuerpo está incómodo, imagínate que has ido a trabajar, estás en el almuerzo, pero tienes que volver a trabajar sin pasar por tu casa y de repente te manchas la camisa con ketchup o con tomate. Pues tú no te vas a ir a tu casa a ponerte otra prenda de ropa, pues volverás al trabajo como estás. Por lo tanto, pues si te molesta el cuerpo, sigue meditando. No cambies la postura, porque lo que hace la mente te saca de ese estado. Tu mente está en una situación incómoda, porque meditar para la mente es incómodo. Entonces, la mente no quiere que estés ahí, la mente te quiere sacar constantemente. Entonces, pues elige primero bien la posición, que es lo que vamos a trabajar ahora. Después lo que hace la meditación es va a la respiración, es decir, que tiene algo en común con lo que vamos a trabajar, que es como una relajación, es una inducción, pero lo que hacemos en una inducción tenemos un objetivo. Esto no es una cuestión de relajarse. Tú tienes un objetivo cuando tú haces una sesión de hipnosis, pues tú ¿para qué vas? No vas a relajarte. Tú vas para conseguir algo, para conseguir un resultado. Entonces lo primero que se busca es, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Y qué es lo que se hace en hipnosis? Cuéntame 3 cosas que te gusten. Bien, después hablaremos de ello. Entonces tú le dices 3 cosas que te gustan y la persona prepara, o sea, lo que hace es primero la posición, después trabaja la respiración, lo que genera en ti es un estado de calma y centramiento, busca tu atención, que estés atento a esas palabras, y cuando ya estás en ese estado, comienza a contar historias, pero cuenta esas historias con tu mapa. Por ejemplo, si a mí viene un hipnólogo, una hipnóloga, y se me pone a hablar de fútbol, una anécdota de fútbol, conmigo no va a conectar, porque a mí el fútbol me da igual. Si se me pone, porque dice, este parece argentino por el acento, se me pone a hablar del asado, de la barbacoa, conmigo no va a conectar, pues yo tengo barbacoa y no la utilizo, ¿sí? O sea, no festejo matando animales, comiendo carne, ¿no? Para mí eso no es una forma de festejar. Entonces, claro, esa persona necesita conocerme para poder utilizar historias, anécdotas, cuentos que conecten conmigo. Porque si lo que me está contando yo no me siento identificado, pues no me va a servir.
Lo que tiene que hacer la persona es lo que tú tienes que hacer si vas a guiar a alguien, conectar con cosas que les gusta. Yo me acuerdo hace muchos años con un buen amigo, Javi, que también es profe de yoga. Entonces estábamos con otro amigo, conocimos a otro que le gustaban las furgos y yo le hablaba de furgos. Mi amigo que había hecho la formación con nosotros en PNL se reía, después me decía, joder, tú te pones a hablar de temas que le interesan a la otra persona. Y yo, no, si a mí también me gustan las furgos, yo he vivido en una furgoneta también, en dos. O sea, es un tema que tenemos en común. Ahora, joder, si al tío le gusta hablar de furgos y yo quiero conectar con él, pues hablaremos de furgos. Si a la persona le interesa hablar de fútbol, pues hablaremos de fútbol. En ese caso este no era un cliente, este era un colega, un chico que estaba conociendo. Pero yo lo que busco es como decir, venga, si a él le gustan estos temas, pues hablemos de eso. Yo no tengo necesidad de llevarlo a mi terreno, hablarle de estos temas trascendentales. No tengo ningún interés. Es como, Techu lo dice después de hacer chikun, ¿no? Dice, bueno, venga, hacemos chikun y cuando terminamos nos vamos a tomar una caña. Es como decir, venga, del mundo místico pasamos al mundo mástico, ¿no? Como del misticismo pasamos al aquí y ahora, venga, donde está el cuerpo. Venga, que está muy bien estar ahí, pero también está muy bien estar aquí. Quienes creemos que hemos elegido estar aquí, pues hemos elegido estar aquí. Venga, no nos vayamos, ¿no? Es como aquí y ahora. Entonces te voy a proponer que busques una postura que para ti sea cómoda. Para empezar. Dependiendo de dónde estés, os propongo, bueno, veo que estáis todos sencillas, entonces la idea es siempre estar en lo posible en una silla, porque cuando alguien se acuesta, está en la cama, el cuerpo tiene memoria, sabe que cuando tú te acuestas normalmente es para dormir. Entonces lo que hace el cuerpo es, se relaja ya a un punto pues demasiado para lo que es una hipnosis. Entonces, esto es el ejercicio, os recuerdo que se llama buscando un trance natural sin contenido. Después explicaré lo que es el trance. Ahora lo que quiero es que viváis la experiencia. Entonces, aquí no hay contenido, ¿sí? Buscando un trance natural sin contenido. No hay un contenido. Esto no es una hipnosis lo que vamos a hacer. Es un estado de relajación profundo para que experimentéis un estado de trance. Para hacer una hipnosis necesitamos un objetivo en concreto. Aquí no hay objetivo, esto no tiene contenido. Entonces, lo primero, a nivel de posición, puedes colocar tus pies en el suelo y puedes poner tus manos sobre tus piernas. Y puedes tomar una respiración profunda. Eso es. Y puedes también ir cerrando tus ojos cuando te parezca adecuado. Y puedes sentir cómo esa silla te sujeta de modo que tu cuerpo se sienta seguro, confortable, de una forma adecuada. Y mientras escuchas mi voz, vas encontrando una posición adecuada para ti. Eso es. Y para ayudarte a mantener esa posición, me gustaría que imaginaras que un hilo dorado sale de tu coronilla, de modo que sujeta tu cabeza arriba, al techo. Y así puedes mantener la cabeza erguida y sin esfuerzo. Y también me gustaría que imaginaras como si las vértebras de tu columna fueran como un conjunto de platos hondos, apilados, uno encima de otro. Como si las vértebras de tu columna fueran como un conjunto de platos hondos, ¿sí? Es decir que tu cuerpo, tu columna vertebral, va encajando perfectamente de una forma natural, de tal manera que puedes mantener erguido tu cuerpo y sin esfuerzo. Y tu columna vertebral te sostiene y sostiene tu espalda erguida y sin esfuerzo. Y mientras esto sucede, puedes darte cuenta de cómo tu respiración se va adaptando de una forma natural, sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de cambiar nada. Tu cuerpo sabe respirar
Y además, sabe que después de cada exhalación, siempre, siempre llega la inspiración. Muy bien. Así una y otra vez. Exhalar para permitir que la inspiración llegue hasta donde tú necesitas. De modo que, en ese vaivén de soltar y recoger, de expulsar y abrir espacio, tu cuerpo sabe encontrar el ritmo y la forma adecuada. Eso es. Una vez más. Muy bien. Eso es. Y así, de una manera sencilla, puedes empezar a calmarte, a centrarte, a tu propia manera, a tu propio ritmo, simplemente respirando. Por consiguiente, con cada inspiración y con cada exhalación, puedes relajarte más y más. Eso es. Y mientras todo esto ocurre, puedes darte cuenta que hay una parte de ti que puede seguir escuchando mis palabras, mientras que otras partes simplemente se conceden observar el proceso. Muy bien. Eso es. A tu propio ritmo, observando tus pensamientos o tal vez sorprendiéndote, porque alguna idea no prevista pueda aparecer. Y lo aceptas de una forma natural, como cuando observas de forma tranquila un atardecer frente al mar, dándote cuenta de cómo los colores van cambiando, de cómo los sonidos parecen ir adaptándose, de cómo ese espacio puede, una y otra vez, con cada atardecer, descubrirse a sí mismo. Mantener la esencia y renovarse de manera permanente para que cada atardecer sea distinto. Eso es. Y mientras tú observas ese atardecer, puedes tomarte un espacio, un minuto para ti, para que descubras, al igual que cada atardecer, cómo todo puede parecer igual y cómo todo puede ser distinto. Observando tus sensaciones corporales y permitiéndote, al escuchar de nuevo mi voz, después de un minuto, sentirte de nuevo en ese espacio de comodidad que estás descubriendo. Y a partir de ahora voy a hacer un minuto de silencio.
Muy bien. Y ahora vuelves a escuchar mis palabras y puedes darte cuenta de qué cantidad de cosas nuevas han ido surgiendo en el proceso. Y puedes darte cuenta, además, de que hay imágenes, sonidos, sensaciones que pueden haberse percibido dentro de ti de un modo distinto, novedoso, o tal vez simplemente han comenzado a tomar forma para ser percibidas en otro momento. Y eso está bien. Y quizá decides quedarte con alguno de esos aprendizajes, alguno de esos descubrimientos, alguna de esas posibilidades para poder volver a ellos cuando sea adecuado y seguro para ti. Eso es. Y ahora, de forma natural, vas a ir tomando conciencia nuevamente de tu posición en la silla, moviendo suavemente los dedos de tus pies y de tus manos, tragando saliva si es necesario, moviendo el cuello suavemente de una forma cómoda para ti, abriendo los ojos cuando así lo sientas y reorientándote por completo al aquí y ahora de este espacio. Descansada, descansado y a gusto. Aquí y ahora. Este ejercicio, como os comentaba, se llama Buscando un trance natural sin contenido. Es decir, que hemos trabajado esto que os comentaba, que es lo primero, la posición corporal, lo segundo, la respiración, hemos trabajado calma y centramiento, conexión. Ahí lo que hicimos fue daros un minuto, que en ese minuto o en ese espacio, ahí podría haber contado una historia, un cuento, anécdotas, lo que sea. Y después salimos. Es decir que cuando haces una hipnosis, lo primero que la persona tenga una posición cómoda, lo segundo vas guiando a través de la respiración. Una vez que ya está en un estado de calma y centramiento, es decir, que ya notas que ha conectado, ese es el momento de hacer el trabajo. Hasta tanto, hemos buscado generar un estado. Para cuando esa persona ya ha conseguido ese estado, ahí haces el trabajo, que te pones a contar historias, lo que decía, cuentos, anécdotas, utilizas símbolos. Símbolos, por ejemplo, puede ser una foto, puede ser un árbol, puede ser una montaña, puede ser el mar. ¿Sí? Por eso las marcas, por ejemplo, la persona que hizo el logo, la pipa de Nike, en su momento, ese dibujante, pues habrá cobrado un dinerillo, no mucho, pero hoy ese símbolo cuesta muchísimo dinero. Por eso lo que buscan las marcas es tener como un logo que de alguna manera llame la atención, un logo que sea sencillo, que defina, esos son símbolos. ¿Sí? Por eso en las marcas se utiliza mucho. Mucha gente paga una ropa porque tiene un dibujito que tiene asignado un reconocimiento, una calidad. Entonces, sigo con la explicación para luego hacemos una... Así me gustaría que paséis a la práctica. Entonces, trance. Estaba hablando de trance. Entonces, claro, ¿qué es un trance? El trance lo que hacemos es un trance... Bueno, trance es un estado, ¿sí? Es un estado especial de conciencia conseguido a través de la hipnosis o de forma natural, que permite entrar y transitar por el inconsciente. Es decir, que un estado de trance no tiene por qué ser generado con la técnica de hipnosis. Un estado de trance es un estado natural que tú vives varias veces todos los días. Ahora voy a comentar ejemplos. Entonces, ¿para qué utilizamos el estado de trance? Es un camino rápido para llegar al inconsciente. Cuando esa persona está en ese estado, es más fácil llegar a la parte profunda del iceberg. Entonces, cuando hablamos de trance despierto, el estado trance despierto es un estado de concentración enfocado
que permite una mayor comunicación con el inconsciente. Es decir, que lo que buscamos es que la persona esté atenta. Por eso os decía antes, cuando una persona está meditando, si su cuerpo le dice es que me molesta no sé qué, donde está tu atención está tu poder, donde está tu atención está tu energía. Si tú dices es que molesta la pierna, tu atención está ahí. Pero si tú dices, por ejemplo, si alguien dice me duele la pierna, el otro día lo comentaba con el grupo de Gijón, cuando alguien dice me duele la pierna es larga. ¿Qué parte de la pierna es la que duele? Entonces, si tú dices me duele aquí y tú señalas, por ejemplo, con el dedo, eso es mucho más objetivo. Ahora, si tú dices la palabra tengo una sensación aquí, el significado que tiene el lenguaje en el cerebro genera un efecto. No es lo mismo decir me duele aquí a tengo una sensación aquí. Por lo tanto, la idea es enfocar la atención en la persona, ¿sí? Una vez que ya está en un estado relajado, en lo que tú quieres. En un cuento, una historia, una anécdota. Por eso daros cuenta que los libros sagrados, como puede ser la Biblia, ¿cómo está contado este tipo de libros sagrados? Con parábolas. Te cuentan historias. ¿Por qué? Porque tú las historias las recuerdas. La teoría, los porcentajes son muy interesantes para la parte consciente, ¿sí? Eso es súper interesante. Hoy en día es que, a ver, claro, a la gente le gustan los datos. Los 7 pasos para llegar al éxito. Nos venden todo ese tipo de modelos, de mapas, ¿sí? de números, porque nos gustan los números. Da como una sensación de control, ¿no? De si yo sigo esto, sí. Me río un poco de esas estrategias de marketing, ¿no? Si das esos 7 pasos, llegarás, ¿no? Me acuerdo hace años, me contrataron para dar formación en Valdecilla, en el hospital de aquí de Santander, para dar un módulo de 12 horas de comunicación de PNL, y entonces algo que pasó era que la PNL, claro, tú cuando hablas de comunicación, pues no es tan fácil desarrollar unos pasos para generar un resultado, porque es que hay un montón de factores que están influyendo en la comunicación. Esto no es el modelo ese que nos enseñaron en el colegio, emisor, mensaje, receptor, se comunican a través de un canal, hay ruidos de interferencia. Eso estudié en la carrera de publicidad y dices, tío, ese modelo queda obsoleto comparándolo con el mapa de la PNL, que el mapa de la PNL, hablando de comunicación, es mucho más amplio. Por eso, daros cuenta que incluso la publicidad estudia hipnosis. Yo me acuerdo cuando volví a Argentina hace años, que fui a tirar libros, cosas que ya yo digo, quiero liberar la casa de mi madre, soltar de historias mías, de recuerdos que al final le genero, ¿no? Teniendo mis objetos ahí en su casa. Entonces encontré el material de publicidad, dije, bueno, antes de tirarlo lo voy a leer un poco, y encontré contenidos de hipnosis. Es decir, que en la publicidad se estudia hipnosis. ¿Bien? Entonces es como buscan cómo llevarte, cómo generarte ese estado. La publicidad estudia neuromarketing, que también es lo que hace la PNL. Es decir, neuromarketing lo que hace es le vende a tu cerebro y utiliza los sentidos para vender al cerebro, ¿sí? Siempre, por ejemplo, si alguien va a comprar algo, lo que buscan es que tú cojas el objeto. Por ejemplo, vas a comprar un coche. He trabajado para agencias de coche dando cursos de ventas, ¿no? Es como decir, si alguien quiere vender un coche, pues dile al interesado, al cliente, que lo pruebe, que se siente. Claro, la persona tiene que sentir el coche, más si es kinestésica esa persona. Si es más visual, ¿qué es lo que tienes que enseñarle a esa persona que valora más lo visual? Si es más auditiva, pues llévale, por ejemplo, el sonido del motor, llévale al equipo a cómo suena los altavoces, es decir, todo eso es lo que estudia el neuromarketing. Bien, es decir, aquí lo que hacemos es llevamos la atención de la persona hacia donde tú quieras que atienda en la hipnosis, ¿sí? Por eso trabajamos con procesos conscientes e inconscientes. Hablamos para el cerebro, utilizamos palabras para entretener a la parte consciente, pero con los cuentos, con las parábolas como la Biblia, las anécdotas, llegas al inconsciente. ¿Bien? Entonces con eso llegas al inconsciente. Pero las palabras es teoría. Nos encanta lo que decía, los 7 pasos para conseguir eso, pero eso es teoría para el consciente. Pero donde se genera el cambio es en el inconsciente. Entonces lo que hacemos con las palabras, con el lenguaje superficial, entretenemos al consciente para llegar al inconsciente, a donde queremos, donde se van a generar los verdaderos cambios. Por eso utilizamos un lenguaje inespecífico. No es como el metamodelo del lenguaje. El lenguaje inespecífico entretiene
a la parte consciente para llegar al inconsciente. Repito, esto es una introducción al lenguaje ericksoniano. Son 3 horas. El lenguaje ericksoniano es la bomba. Estamos hablando de entender cómo funciona la mente. Lo que explica la PNL es cómo funciona la mente. Y el lenguaje ericksoniano es la importancia de cómo comunicas tú, de cómo hablas para llegar con más facilidad. Ya tenéis mucha información a través de la formación que hemos hecho, ¿sí? Ahora que nos queda solamente el último módulo, el cambio de historia, bueno, y otras herramientas que trabajamos ahí. Pero ya tenéis mucho contenido. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de todas las herramientas que tenemos. Este año estuvo en el módulo 1 de Santander Carlos, un chico de Bilbao que está haciendo el máster. Sí, aquí en el grupo está Laura, que es azul. Entonces está Carlos que hizo la formación en Bilbao hace 2 años atrás. Y él había quedado el módulo 1 pendiente. Entonces vino este año con el grupo de Santander, que conectó muy bien con Marian, estuvieron ahí, hicieron como muy buena relación. Entonces Carlos comentó en el módulo 1 que se dio cuenta todo lo que había aprendido, de lo cual no era consciente. Es decir que en el inconsciente tenéis mogollón de herramientas, mogollón. Lo que pasa es que el consciente necesita poner un orden, como decía antes, ¿no? Los 7 pasos para el éxito. A veces necesitamos como tener esa sensación de control, ¿no? De decir, como quiero controlar, pero en realidad no controlamos casi nada. Porque desde que nos despertamos, hacemos prácticamente la mayor parte de nuestros comportamientos son automáticos. Es decir, que tú no tomas conciencia normalmente de cuántas veces has respirado desde que te has levantado, de con qué pie has apoyado primero. Cuando, por ejemplo, quienes conducen, cuando te subes al coche, te subes pensando en otras cosas. Es decir, vivimos prácticamente en automático. Entonces, seguimos. ¿Qué es un estado de trance? Ejemplos sencillos. Cuando alguien conduce el coche, cuando alguien ha hecho un viaje largo, ¿sí? Con pocas curvas, tú coges el coche y lo que intentas, o sea, tú dices, bueno, este camino me lo conozco, vas por una autopista que tiene pocas curvas y entonces no sé si a alguien le ha pasado alguna vez que pierde como la noción del tiempo. De repente dice, hostia, que ya he llegado. Es que has estado en un estado de trance. ¿Qué es lo que sucede? Que tú no has necesitado estar tanto en la parte consciente. Porque como ese camino era muy recto o tú ya te lo conocías, ¿sí? Es decir, que no tenía tantas curvas, entonces tu cerebro se mete en un estado que también te puedo decir cuando alguien conoce el camino y dice, hostia, acabo de pasar el radar. ¿A qué velocidad iba? Que esto pasa, ¿no? Dices, ¿a qué velocidad iba? No te preocupes porque tu inconsciente sabes a qué velocidad iba. ¿Bien? Por eso, tu inconsciente es el que cuando ya sabes cómo funciona, se encarga de liderar tu vida. Se encarga de hacer lo que tú quieres, lo que tu consciente quiere, para poder salir adelante, ¿no? Para que no te peguen una multa, que te metan en la mano en el bolsillo, te saquen un montón de dinero. Entonces, eso es un estado de trance. Tú vas conduciendo por un camino y dices, hostia, ¿cómo pasó el tiempo? Bien, ya llegué. Pues, o de repente no me di cuenta del radar. Digo ejemplos cotidianos. Eso es un estado de trance. Te has metido en un estado de mucha concentración, has mantenido mucha atención a algo, y entonces es como que lo que estaba alrededor pierdes la atención. Pero ojo, si tú estás conduciendo y por el espejo retrovisor tú ves que alguien está haciendo una jugada rara con el coche, tu cerebro sale de ese automático, de ese estado de trance, vuelve al consciente para que tú puedas sobrevivir o por lo menos tener más control de esa situación. Porque tú dices que este está haciendo unos movimientos raros con el coche. Entonces sucede en ese momento que tu cerebro dice, venga, voy a hacer esto o el otro, vale. Pero luego ya te relajas otra vez y vuelves a ese estado de trance. Más ejemplos. Voy aquí con una presentación. Por ejemplo, yo cuando miro una peli, ¿no? Estoy mirando una peli con mucha concentración, pues de repente, si alguien me habla, estoy tan atento que no escucho qué es lo que me han dicho. O de repente yo le hablo a mi hija que está mirando la tele, hija, no se entera. Es que está atendiendo a la tele. Eso es lo que consigue la televisión. Bien, esas son una de las mayores formas de control de la humanidad que hay actualmente, ¿sí? A través de los medios de comunicación, lo que nos cuentan. Te
meten en una película, te cuentan una película, programan tu cerebro. Por eso se llaman programas de televisión. Programación neurolingüística, programas de televisión. Lo que hacen es programas, lo que nosotros consumimos está programando nuestro cerebro. Ahora yo digo, no, es que yo tengo la tele encendida, pero yo no estoy escuchando, me hace compañía, sí, pero tu parte inconsciente se está chupando toda esa información que está oyendo. Porque tu oído es el único sentido que no duerme. Ni siquiera en un estado, cuando una persona tiene anestesia total, el oído sigue escuchando. Es como tu teléfono móvil. Tú apagarás tu teléfono móvil, pero el micrófono de tu teléfono móvil no se apaga. Grandes empresarios lo que hacen cuando tienen una reunión de negocios, dejan los teléfonos fuera, porque el micrófono es como el oído este que nunca descansa. Cuando alguien, por ejemplo, está haciendo algo creativo, no sé, lo que sea, que tú hagas de algo creativo, un hobby, por ejemplo, no sé, alguien que toca la guitarra o toca un instrumento musical, se mete en ese instrumento y puede pasar el tiempo. Cuando tú estás haciendo un hobby, algo que te gusta, no sé, alguna manualidad, de repente el tiempo se te pasa rapidísimo. Es que te has generado un nivel de concentración y es como que conectas a nivel tan profundo que pierdes la noción del tiempo y del espacio. Eso es lo que sucede. Es que, como hicimos en el módulo del tiempo, el módulo 4, el tiempo es relativo. Una cosa es el tiempo del reloj y otro es el tiempo interno. Cuando alguien, por ejemplo, lo que hacemos es, estamos relajados y concentrados. O alguien que talla madera, cualquier tipo de arte, ¿sí? O por ejemplo, una persona que está trabajando y de repente está con el ordenador y está atendiendo el teléfono y tiene que estar rellenando no sé qué papel. Eso es un estado de trance. La persona se le pasa el tiempo volando porque tiene que hacer tantas cosas que está tan concentrada en lo que está haciendo, de repente, ¿cómo pasó el tiempo? Porque tiene que estar a muchas cosas. Alguien que está dibujando, alguien que pinta, ¿sí? O los bailarines, los sufíes, esos que hacen, ¿sabéis cuál os digo? Estos que empiezan a bailar, a danzar así, haciendo movimientos, lo que buscan es entrar en estado de trance. Entonces, el proceso de trance, ¿para qué? ¿Para qué lo utilizamos? Cuando alguien está haciendo un cambio, lo que hace el estado de trance refuerza rutas neuronales nuevas ya creadas. Es decir, ya hemos trabajado, hemos hablado desde el módulo 1 de que tú puedes, hay células en el cerebro que son pluripotenciales, es decir, que tienen la capacidad de convertirse en neuronas. Y eso se sabe desde el año 2000. Podéis investigar neurogénesis, neuroplasticidad. Es decir, que tú tienes células que tienen la capacidad de convertirse en neuronas. Ahora la pregunta es, ¿haces cosas nuevas a diario? ¿Qué haces de nuevo para decir que tú favoreces el desarrollo a nivel neurológico? Porque es que tú puedes crear nuevas neuronas indiferentemente de la edad que tengas. Evidentemente, una persona que tiene demencia senil, esclerosis múltiple, pues quema a cierta velocidad, más rápido que otras personas. Pero es que tú puedes seguir desarrollando. Eso no significa que haya que tirar la toalla. Puedes seguir estimulando el cerebro, haciendo cosas artísticas. Entonces, cuando alguien está trabajando en un estado de trance, lo que está haciendo es refuerza rutas neuronales nuevas ya creadas. Descubre capacidades de su inconsciente. Es decir, el inconsciente es como una caja de Pandora. Tienes una cantidad de recursos impresionantes. Por eso la PNL dice, tienes todos los recursos que ya necesitas. Lo que hace es te devuelve el poder. Te dicen, tienes un poder que alucinas. Ahora lo que hace el estado de trance permite que tú llegues a la parte profunda del iceberg y rescates todos esos logros, todas esas experiencias del pasado que te pueden servir ahora o en el futuro. Reorganiza el consciente con el inconsciente, ¿sí? Y alinea los niveles lógicos. Acordaros, esto se llama niveles lógicos, ¿sí? Y lo que hizo Gustavo, le ha puesto una imagen de un iceberg. Pero este es un mapa que ha creado Gregory Bateson, este experto en comunicación. Lo que hizo Robert Ditz, separó los valores de las creencias, ¿sí? Las creencias las puso en un nivel más superficial, los valores en un nivel más profundo, y le agregó una parte espiritual que nosotros llamamos transpersonal. Pero esto lo creó Gregory Bateson. Entonces, el estado de trance permite liberar, desatar nudos. Cuando tienes algo ahí que te está bloqueando a nivel inconsciente, encuentra respuestas y soluciones. Por eso contamos cuentos, historias, anécdotas.
este psicólogo tan conocido argentino, hay uno que cuenta cuentos, ¿sí? Que te vende los libros Bucay. Jorge Bucay te vende libros de cuentos porque eso te ayuda. Bien, o sea que eso pita, o sea, eso ayuda al inconsciente. Predisponemos al logro, ¿sí? Nos generamos un estado de logro para encontrar soluciones. Generamos un estado de compromiso, de acción y un puente al futuro. Entonces trabajamos con la mente completa, tanto la parte consciente como la parte inconsciente. Entonces aprovechamos lo que es los códigos que tiene el inconsciente. Por ejemplo, utilizamos lo que os decía, el lenguaje analógico para llegar al inconsciente. Utilizamos metáforas, cuentos, anécdotas, símbolos. Esto mismo lo hacemos con los niños. Cuando eras niña, cuando eras niño, te contaban cuentos. ¿Para qué te contaban cuentos? Cuando te cuentas un cuento a un niño o una niña, lo que haces, suele ser, bueno, durante el día, pero yo digo para dormir. Lo que tú estás haciendo, estás ayudando de que esa niña, ese niño, preste atención a tus palabras y se vaya relajando. Por eso es tan importante el cómo contamos lo que contamos. El lenguaje analógico. Si yo le cuento a mi hija el cuento a un ritmo, a una velocidad rápida, con un volumen alto, difícilmente le ayuda a relajarse. Por eso esto es importantísimo cuando guiáis una técnica de PNL, ya cuando nos veamos para trabajar las técnicas que vamos a continuar. Entonces, si tú hablas con un volumen cálido, cariñoso, cercano, ¿sí? Una forma de hablar con esas características, el volumen que sea bajo, un ritmo más lento, permites a esa persona relajarse, generar más confianza, un estado de más seguridad. Y recordar que lo que haces es ayudas a que el consciente baje esa barrera, esas resistencias, para llegar más facilidad al inconsciente. Uno de sus grandes secretos del lenguaje ericksoniano es utilizar adecuadamente la capacidad asociativa del pensamiento humano. Os voy a proponer que escuchéis atentamente lo que voy a decir. Caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro. Que levante por favor la persona que opine que he dicho la palabra perro. Que levante la mano quien crea que he dicho la palabra perro. Nadie. Entonces os pido que levantéis la mano quien crea que dije la palabra dulce. Bea, Lupe, Laura, Mar, Coba, Marta, Lourdes, Marián, Aarón, Lucy. ¿Tú has levantado la mano? Lucy no. ¿Quién más no levantó la mano? Que levante la mano. ¿Quién no levantó la mano? ¿Quién no? Entonces Ángeles no, Marián tampoco, Lucy tampoco. Vale, os voy a volver a leer las palabras que dije. Caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro. Después os pregunté, ¿dije la palabra perro o no? ¿Dije la palabra dulce? La mayoría habéis dicho que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cambiaba las características cuando leía las palabras. Por ejemplo, dije caramelo, ¿sí? Después os voy a compartir la grabación para que yo estoy grabando, no os estoy grabando vosotros, sino que tengo aquí un teléfono que estoy grabando para que lo podáis ver. Entonces, el cómo yo iba diciendo esas palabras era como que había cierta dulzura. Y cuando, por ejemplo, caramelo, dulce, azúcar, luego dije ácido, pero ácido cambié la forma de decirlo, amargo, cambié, bueno, sabor, diente, ahí cambié, agradable, miel, refresco, chocolate, duro. ¿Qué es lo que pasa? Que el caramelo es dulce, el azúcar es dulce, ¿sí? Después, miel es dulce, los refrescos suelen ser dulces, los chocolates también. Dije 5 palabras que contienen un sabor dulce y entonces tu cerebro lo asoció a la dulzura. Eso es lo que pasa con el inconsciente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú eres muy optimista, lo que haces en los demás es les conectas con optimismo.
Cuando tú estás en modo queja o pesimismo, pues lo que generas en los demás es queja y pesimismo. Es decir, cuando alguien te cuenta una historia chunga, lo que está generando en ti es una respuesta en tu cuerpo desagradable, ¿sí? Porque tu inconsciente escucha esa historia y tu inconsciente responde. Por ejemplo, una persona puede decir, es que se encontró con una amiga que es muy negativa, o un amigo que se queja mucho. Entonces tú dices, bueno, voy a estar muy atento a estar muy positivo. Yo voy a estar muy positivo, muy positivo. Sí, tu parte consciente está muy positiva, pero tu parte inconsciente se chupa toda esa negatividad, toda esa queja. Claro, tú quieres controlar, pero es que no controlas casi nada. Ahora, es importante que tú no proyectes negatividad hacia esa persona. Porque claro, si tú dices, hostia, mira con quién me encuentro ahora, justo ahora. Entonces, claro, si tú ya estás proyectando eso en esa persona, estás facilitando la posibilidad de crear eso en esa persona. Dicen lo del ladrón, ¿no? El ladrón cree que todos son de su condición. Claro, las personas desconfiadas lo que hacen es desconfían y creen que las demás personas desconfían. Entonces, están creando esa posibilidad. Cuando tú proyectas esa posibilidad, por eso se hizo un estudio muy interesante, que esto tiene relación con las creencias, que se llama el efecto placebo, el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión en los colegios, lo que se hizo fue, se cogió a un profesor y a otro profesor nuevos, profesor o profesora, ¿sí? Entonces, les dieron, uno fue el grupo A y el otro fue el grupo B. Le dijeron, a ti el grupo A te damos, según el coeficiente intelectual, te damos a los más listos, los que obtuvieron mejores resultados en los exámenes. Y entonces al otro le dijeron, pues a ti te hemos dado los más normales, haz lo que puedas. Entonces lo que sucedió al cabo de un tiempo, después de tener los exámenes, resultó que el grupo A obtuvo mejores resultados que el grupo B. Pero en realidad los del grupo A no tenían un mayor cociente intelectual que el grupo B. Lo que pasa es que al profesor A le dijeron que ese grupo era más listo, que era más inteligente. Entonces ese profesor se esforzó para que obtuviera mejores resultados. Y al otro le dijeron, pues el tuyo, pues haz lo que puedas, y se conformó, se adaptó. Total, como no era muy listo, ¿hasta para qué iba a poner tanta energía? Donde no la hay. ¿Sí? Entonces en este estudio, que es súper interesante, lo puedes buscar en internet, efecto Pigmalión, lo que hacían los profesores, a los que consideraba que eran más listos, de repente hacían una pregunta, dice, bueno, y le preguntaban a alguien, venga, que tú seguro sabes la respuesta, y no la sabía. Bueno, pero, y lo que hacía era, le daba más oportunidades a esa persona, a ese niño, a esa niña. Como creía que lo sabía, que era más inteligente, le daba más oportunidades. Bueno, pero, ¿y te acuerdas de no sé qué? Es decir, que le ayudaba, le facilitaba a que llegara a esa respuesta, pero al otro grupo no. Total, como, pues no, esto no, tengo que hacer lo que pueda. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque lo que tú crees, hay un dicho que dice, creer es crear. Yo no creo que sea tan simplista, porque yo creo que nadie quiere tener cáncer. Es decir, que nadie quiere conscientemente generarse un cáncer. Entonces decimos, creer es crear lo bonito, pero no que no sea cosa que yo haya creado lo malo, ¿no? Que yo me haya creado una enfermedad. No, bueno, por eso me gusta sacar el tema de creer es crear. Pues a ver, que yo estoy diciendo, si tú creas, proyectas cosas positivas, seguramente consigas resultados muy positivos. Pero tampoco quiero que depositar tanta fe en eso, porque hay posibilidades, cosas que no nos gustan, y que sepamos que nosotros, pues bueno, esto ya depende de las creencias de cada uno. ¿Bien? Ahora, si tú, por ejemplo, a Mar se lo digo, Mar es una persona súper optimista, y digo, jolín, tío, ¿eres una maestra para mí? Es que hay que reconocerlo cuando alguien es tan positivo. Por ejemplo, Marianne está haciendo un trabajo como enfermera, que es una maravilla. Si hay que reconocer cuando alguien está haciendo un buen trabajo, un gran trabajo. ¿Sí? Es importante ese reconocimiento. En la educación, lo que hicieron, mi padre le llama la educastración. Es como nos han educastrado, ¿no? Nos han metido a los profesores y dicen, el otro día lo compartí en Facebook, ¿no? Da igual el nivel de madurez del niño o de la niña. Pues de acuerdo a sus conocimientos, van a obtener mayores resultados o menores resultados. Entonces hay personas que desde niños se han creído que han sido tontos, porque no eran buenos en el cole. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han medido
un grado de madurez como si fuesen todos iguales. Da igual si naces en enero que en diciembre. ¿Sí? Joder, no da igual, tienes casi un año más de vida. No puedes comparar. Y a veces ni siquiera es por cuestión de tiempo, es cuestión de madurez. Hay niños, niñas que maduran antes que otros. Entonces, el tema es que venimos de ahí. Por eso es tan importante hacer el trabajo del refuerzo positivo. Y aquí lo que estamos hablando es la capacidad que tenemos de asociar. Esto, por ejemplo, en venta se utiliza mucho. ¿Sí? Por ejemplo, esto de las formas. Yo me acuerdo que estuve trabajando para 3 marcas de coche y dando PNL, ¿sí? Aplicada a la venta, herramientas de comunicación. Y cuando me preguntaban por técnicas de estas como más oscuras, vamos a llamar, pues yo ahí no entro. Yo no entro en las herramientas para cómo engañar a la persona, para conseguir vender. No, yo no, a mí no me han contratado para eso. El que me contrató ya me conoce, ya sabe cómo trabajo. Si no, para eso a mí no me contratan. Pero si lo querían, ¿qué es lo que hice? Brainstorming. Venga, momento de creatividad. Vamos a compartir estrategias, ¿sí? Vamos a un ganar-ganar, todos compartimos. Empezabas a escuchar unas anécdotas que dices, alucinas. Una que me decía uno que utilizaba antes para otro tipo, el que vendía enciclopedias. Hace años se vendían muchas enciclopedias, entonces lo que contaba un comercial, que cuando llegaba a la casa, de repente tocaba el timbre, salía la persona y se limpiaba los pies en la alfombra. Cuando alguien se limpia los pies en la alfombra, a nivel inconsciente te está diciendo, voy a entrar. Alucinante. Qué sencillo. ¿Sí? Después me contaba de las enciclopedias. Era un tío que tenía muchas anécdotas. Dice, cuando estaba dentro de la casa, de repente estaba el público normal, el que más compraba era el femenino, comentaba él. Sí, el hombre se vestía todo muy elegante. Decía que le ofrecía una tablet, por una tablet, que era súper barata, le compraban una enciclopedia, una enciclopedia que era carísima, un montón de libros. Entonces como que tenían el gancho. Es como que funcionamos muy bien ahí con el tema de los regalos. Por eso cuando te llaman para venderte, que te regalamos un televisor o que te regalamos más megas o no sé qué, claro, joder, es que los regalos nos gustan. Entonces el gancho que utilizaban era, yo te regalo, y entonces la atención se enfocaba en el regalo. Ya no estaba tanto en lo que estaban comprando, sino en el regalo. Entonces, ¿qué sucedía? Que contaba este hombre, el marido a la casa, y decía, ¿qué hace este tipo aquí?, le decía a la mujer. Y entonces, lo que hacía el comercial le decía, señora, explíquele. Es decir, el comercial al marido no le iba a vender la enciclopedia. El marido era el poli malo, vamos a decir, en este caso, ¿no? Entonces, habían convencido al poli bueno, llamarlo de una manera, y el poli bueno le tenía que vender al poli malo lo que estaba vendiendo el comercial. Porque, ¿qué sucede? Que el hombre, el poli malo que acaba de entrar a la casa, al consciente no se lo va a colar. No le va a colar a este hombre que venía, ¿qué hace este aquí? Pero su mujer sí le va a convencer. Por eso esto se utiliza mucho en ventas. ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, en coche? Bueno, este coche que le estoy mostrando se lo compró mi cuñada. Entonces, lo que hace tu cerebro, dices, si este hombre o esta mujer que se dedica a vender coches, resulta que su cuñada lo compró, será porque es bueno. Bien, esa es una técnica de la asociación. Os comento simplemente como detalle, bien, cómo se utiliza en tantas áreas de la vida. Entonces, seguimos. Bueno, voy a parar y os voy a hacer preguntas.